¿Qué tal amigos? Aquí José Velandia, soy librepreneur. Tengo el enorme gusto de presentarles a mi amigo César Báez. ¿Cómo estás, César? ¿Qué más, José? Bueno, por aquí todo bueno, resistiendo porque no tenemos de otra. Muy bien, muy bien. Me alegra mucho verte, César. Ya haremos en la primera pregunta, tendré chance para que te presentes, pero antes quiero decir que César es un niño que admiro muchísimo. Lo aprecio mucho desde San Cristóbal, es parte de un grupo de debate que tuvimos, que todavía tenemos, de los cuales me siento muy orgulloso de haber compartido unas buenas experiencias con ustedes. Em, y bueno, el tema de hoy se llama, con César, la lucha por la libertad desde la universidad. Entonces vamos a estar haciendo algunas preguntas como un muchacho de mi tierra, desde la universidad, tiene una vida, digamos, muy activa en el campo de las ideas de la libertad, cómo hace amigos, cómo le habla a su gente, de qué les habla, qué ha visto por ahí. César, comenzamos. Cuéntanos tu historia y a qué te dedicas. A ver, ¿por dónde pudiera empezar yo? Pues a mí me parece que la libertad ha sido algo trascendental porque irónicamente yo amo y defiendo algo que ni conozco. O sea, lamentablemente nos tocó nacer en Venezuela, lamentablemente para algunas cosas, pero muy afortunadamente para otras, como por ejemplo esta, un país donde decir o hablar de libertad no solamente es algo ni siquiera no deseado, sino incluso hasta riesgoso. Se para con una pancarta que llega libertad en una calle y esto probablemente se convierte en un enemigo del Estado. Una palabra que en teoría es positiva, que es buena, que es deseable, pero genera terror, pánico y miedo en mucha gente, y sobre todo los que tienen más poder. Pues bueno, yo observando todo eso en mi entorno y entendiendo que, caramba, si yo vivo en una sociedad, en un país donde la libertad es algo que causa temor, y yo veo que las acciones del día a día, no solo del gobierno, sino también incluso de la propia sociedad, pues tienden a un resultado negativo y nadie está conforme con lo que tenemos, pues yo entiendo lógicamente que estamos viviendo en una sociedad sin libertad. Y yo aspiro a tener una sociedad que por lo menos lógicamente sea lo contrario a esto que tenemos hoy en día. Por eso mismo, yo me interesé desde siempre por las ideas de la libertad. No puedo decir que fui un liberal desde que nací porque es mentira. Esto fue un camino que me llevó a pensar en unas y otras ideologías a lo largo del camino y siempre con un espíritu de aprendizaje, pues yo creo que desde hace muy reciente, porque tengo apenas 21 años, pues llegué a lo que propiamente pues, uno puede denominar las ideas de la libertad, que no es una Sí, cosa muy compleja de liberalismo, libertarismo, no sé qué, no sé qué. Las ideas de la libertad son muy simples. Si usted entiende que la libertad es un valor positivo para su vida y en eso basa sus acciones, usted es una persona que entra dentro de las ideas. Y ese ha sido mi camino pues hacia las ideas. ¿Qué hago yo hoy en día para que ese camino se materialice en la realidad? Pues yo tengo un activismo con varias organizaciones, tanto fuera como dentro de Venezuela, incluso en lo que trabajo tiene que ver por la libertad, mi vida gira muy en torno a esto. Y bueno, en la universidad tuve la oportunidad de estudiar Derecho, que la acabo de culminar ahorita, y estoy estudiando Ciencias Políticas, y siempre es una perspectiva de cómo lo que yo hago puede ayudar a recuperar, a fortalecer y a promover la libertad. En palabras muy sencillas, eso es lo que yo hago, es lo que yo me dedico. ok. Muy interesante. ¿Qué edad tienes? Yo tengo 21 años ahorita. ¡Woohoo! Qué bueno. César, ¿me recuerdas muchas historias memorables, muchas biografías de gente interesante que desde muy joven se interesó por cosas, no solo se interesó, tomó acciones consistentes, porque ya por muchos años, digo, para mí ya 3, 4 años, ya es muchos años, 5 años creo que llevamos ya compartiendo o siendo amigos o tratando estos temas, eh, ha sido consecuente, porque hay gente joven que se ilusiona y se inspira, que es bueno, pero das un siguiente paso que es tomar acciones, vamos a decir, exponer, traer algo a tu comunidad, a tu sociedad. Eso es muy importante. Y también a título personal, porque desde que te conozco, eres tú. O sea, no es 30 organizaciones detrás de mí, sino tú. Y tú como una persona independiente, colaborando con personas con quien tienes algo en común.
Pero sí me llama mucho la atención cuando uno leía en biografías, en el álgebra de Baldor, por ejemplo, que uno leía, no, fulanito a sus 16 años escribió un libro y a sus 20 años ya era esto y aquello. Yo decía, Mm, wow, he perdido toda mi vida, pero ahora cuando veo muchachos como tú, digo, vamos bien, ahora sí, vamos bien. por supuesto. Ok, César. Algo más. Déjame ver. Aquí sacando las preguntas otra vez. Em, ok, entonces así te interesaste por las ideas de la libertad. Aquí tengo más. Ok. Ok. ¿Cómo emprendiste el fomento, la divulgación de las ideas de la libertad? ¿Qué empezaste a hacer? ¿Cuándo empezaste con eso? Bueno, a ver, yo creo que comencé primero simplemente hablándolo con mis amigos, porque Ok. me daba cuenta que las cosas que yo pensaba y las cosas que yo escuchaba no me sonaban en otras conversaciones. Y eso no necesariamente significaba que mis amigos no pensaban igual que yo, porque como digo, cuando uno habla de las ideas de la libertad, uno no está hablando de ideología, por lo menos para mí eso es muy concreto. Yo no estoy intentando a ellos adoctrinarlos ni venderles algo, simplemente, pues yo entiendo, caramba, mira, salió un impuesto sobre las grandes transacciones financieras, 3% le cobran, si usted se paga en divisas en cualquier establecimiento en Venezuela. Usted no tiene que estar adoctrinado para entender que ahora tienen en cada transacción 3% menos disponible de su dinero, y eso pues, evidentemente que a nadie le gusta, usted quiere tener el dinero en su bolsillo. Entonces, ¿cómo emprendo yo? Pues hablando de cosas que a mí me sonaban y a mis amigos también le hacen, digamos, ruido, que estaba mal y cómo pueden estar mejor. Es decir, simplemente uno, creo que mi primer paso en eso fue unirme a Estudiantes por la Libertad como coordinador local. Allí Qué tuve la bueno. oportunidad de contar con el aval de una organización global, grande y prestigiosa para yo poder decir, bueno, muchachos, tal día, 2 de la tarde, nos vemos en el auditorio de tal edificio, vamos a hablar de. Recuerdo, mi primer evento fue sobre ambientalismo de libre mercado, porque Imagínate. en aquel momento estaba de moda Greta. Y Ok. yo decía, caramba, esto es algo que yo tengo que combatir. Yo no estoy en desacuerdo con Greta en el sentido de que es necesario tener una preocupación por el medio ambiente porque si no tenemos tierra, pues no hay vida humana, Claro. lógico. Lo que yo estoy en desacuerdo con Greta es que a partir de esa preocupación usted va y le pide ayuda a los políticos. Sí, Y yo digo, caramba, pero los desastres ambientales más dañinos de toda la historia los han causado los políticos, los han causado el Estado. O sea, definitivamente. usted piensa en uno que es muy popular en Chernóbil, pues piensa en todo el daño que hizo Chernóbil, hasta psicológicamente en la sociedad, y vea que Chernóbil no es que lo manejaba una empresa privada. Chernóbil fue un desastre que venía detrás de un plan energético soviético, que ahí estaban políticos, ahí estaba el Estado. En fin, yo por ahí empecé, porque yo quería hablar y crear de alguna manera un pensamiento que las personas entendieran de que, ok, la preocupación es legítima y la acción, ¿cuál va a ser? ¿Sabes? Claro, Yo no puedo quedarme en criticar, no, que Greta es histérica y no me cae bien porque eso no no genera tiene valor. sentido. Para mí generaba valor lanzarme una semana a investigar todo lo que pudiera sobre ambientalismo de libre mercado, que yo no soy especialista en eso ni de cerca, y leer y leer y ver videos y reunirme un día con mis amigos, hacer una invitación abierta, tal, y les hablo de lo que yo aprendí. Y esa ha sido mi filosofía en todo. Muy bien. Yo no intento ni adoctrinar, ni convencer a nadie, ni creo que soy un conferencista, odio el término conferencista, de verdad. Yo lo que soy es una persona que ve cosas en la realidad, se preocupa y quiere ver cuál es la forma liberal para poder llegar a una mejor solución, que creo que es lo que genera valor en la sociedad y ese es el valor que yo espero generar en la sociedad. Y ahí, mira, conversatorios de todo tipo hemos hecho con estudiantes por la libertad, con el movimiento libertario, con un pocotón de gente, me puedo formar en las ideas. Sabes que a partir de esa preocupación mía, simplemente por ayudar o por conversar con mis amigos de por qué Greta me parece que no lleva a ningún lado, he llegado a obtener becas, trabajo, viajes, etcétera, etcétera, etcétera. Pues yo creo que es una cosa que atrae pensamientos positivos y más o menos pues ese siempre ha sido mi espíritu. Tengo que decir muchas cosas buenas de lo que has mencionado, César, porque nunca he dudado de lo brillante que eres, ni he dudado de lo bueno que eres, nunca. Gracias, gracias. Ahora estoy todavía más seguro de que vas demasiado bien encaminado, pero me llama la atención un par de cosas que mencionaste, que investigas, que tú estudias, que
vas a las fuentes, que no te quedas con lo que algo te dice alguien y así, sino ves opciones, opciones, lo comunicas. Quiero aplaudir que tienes valentía. Bueno, dicen que uno tiene valentía cuando está enamorado, definitivamente, y eso es indispensable. No me imagino una vida si uno no está enamorado, pues, o sea, a cada quien le llega su momento, pero definitivamente aplaudo toda la valentía que no tiene que uno hacer algo demasiado extraordinario, pero hablar con tus amigos y sobre todo en unos tiempos en los que si dices algo, ya te etiquetan, ya te Sí. meten en una carpetica, ya te meten en una lista, ¿ok? Ujú. Entonces, aplaudo grandemente lo que me has mencionado. Eh, y bueno, también lo, vamos a decir, lo rápido que has ido reaccionando, ¿cómo sería la palabra? Sí, reaccionando, dándote cuenta la importancia que tiene esto, porque te planteas cosas realmente serias, pero las ves con su peso real, o sea, actúas en tu rango de acción y compartes al menos con tus personas cercanas y ya vas a un nivel más allá. Te felicito por eso. ¿Qué interés por la libertad has encontrado en tus compañeros? Bueno, yo creo que es una cosa hasta natural, si soy sincero, porque yo con las personas con las que he conversado y yo he estado como más consciente que esto es una persona que ama o entiende la libertad, realmente ha sido con las personas que menos han leído acerca del liberalismo. O sea, cuando yo tengo oportunidad de hablar con mis compañeros, pues yo a ver, algunos estudian Derecho, otros Ciencias Políticas, gente que usted más o menos dice, bueno, usted debe entender algo, pero con la gente con la que yo más encuentro interés por la libertad, es gente que cero que ver con carreras que lleven a eso, como ciencia política, derecho, economía, etcétera. Porque yo lo veo como una cosa muy natural. O sea, para tomar un tema de los muchos que nosotros hablamos, cuando usted habla, por ejemplo, con alguien de impuestos, usted entiende que hay una premisa fundamental que trasciende a cualquier tipo de teoría científica o que respalde o no la existencia de impuestos y si son buenos y son malos. El hecho de que la cosa parte de una pregunta muy sencilla. ¿Usted prefiere tener el dinero en su bolsillo o dárselo a alguien? Definitivamente. Por ahí parte de la cosa, ¿sí? No es que sea así y ya, por ahí parte. Esa es la Sí. primera pregunta que usted Ni se hace. siquiera dárselo, sino que te lo quiten, que es diferente. Claro, pero digamos que en una idea muy, General. muy, muy Sí, favorable a sí. la teoría de los impuestos, usted lo da voluntariamente, amando al Estado, amando lo que le van a devolver, ¿sí? Pero digamos, incluso en ese caso, ¿usted prefiere dárselos a alguien o quedárselos a usted? Totalmente yo Porque tenerlo. si se los queda a usted, usted tiene la oportunidad de gastarlos racionalmente Total. en lo que usted considere. Bueno, ni siquiera racionalmente, gastarlos en lo que usted le dé la gana. Claro. Claro, cuando usted se los da a alguien, usted está condicionando. Bueno, de repente usted se los da a alguien que le va a mantener el frente de su casa limpio, usted Sí. se los da a alguien. Pero esencialmente cuando usted plantea esa pregunta, la gente sí como que empieza a entender la cosa, Me porque encanta. Porque cuando usted habla del Estado, cuando usted habla de los impuestos, de repente la cosa es como muy complicada Sí. y la gente no ha leído mucho sobre impuestos y se complica. Lo ponemos sencillo. Y ahí todo el mundo entiende que la opción liberal es la opción deseable. Bueno, lo que yo quiero es tener la plata en mi bolsillo, no Sin tengo por duda. qué estar dársela a nadie. Tiene que tener alguien una justificación muy buena para que yo se la dé. Entonces, ¿qué libertad he encontrado yo en la gente? O qué interés por la libertad encontré yo en la gente, uno muy natural, muy sincero y muy de la vida real, no el que yo consigo cuando escucho a un profesor, cuando escucho a un académico, cuando escucho a alguien con doctorado, postdoctorado, etcétera. Yo en los discursos más poderosos por la libertad los he escuchado de gente incluso que no tiene educación formal de ningún tipo y que uno de repente pensara que no, que las ideas de la libertad son una cosa muy exclusiva para académicos. Y demás. No, 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 esto es una cosa que entiende y se lo va a decir porque así mismo me pasó en mi servicio comunitario, que entiende. Yo hice mi servicio comunitario que el servicio comunitario es una cosa terrible, que la ley le obliga a usted a hacer una labor, prestar una labor hacia una comunidad para obtener un título en la universidad. Terrible que la cosa sea obligada, pero yo lo hice con todo el cariño posible. Y Sí. nosotros, bueno, yo y un grupo de compañeros de la universidad nos fuimos a una casa abrigo, que es un instituto que maneja el municipio, donde hay niños
que o son huérfanos, que nunca se supo quién era su padre ni quién era su madre, o que sus padres están inhabilitados para poder ejercer la patria potestad, o sea, no los pueden cuidar, bien sea porque no cuentan con las facultades mentales necesarias, o porque los han abusado, o porque están presos, etcétera. Unos niños en una condición muy, muy vulnerable. Comprendo. Y nosotros nos planteamos el objetivo de, vamos a ayudar a estos niños a su formación, en el sentido académico y en el sentido personal y en el sentido espiritual. De nosotros presentamos ese proyecto y una de las muchas clases que dimos era sobre cómo vivir en sociedad. Y para vivir en sociedad, uno de los temas de los que hay que hablar son los impuestos. Y en ese momento nosotros explicamos, bueno, usted paga impuestos porque el Estado necesita tener un presupuesto para prestar ciertos servicios, seguridad, justicia, mantener la calle limpia, hacer carreteras nuevas, etc. En lo personal, yo creo que esto no es algo que necesariamente tenga que hacer el Estado, ¿no? Pero en la Correcto. realidad hoy es así, no hay otra. Entonces nosotros Correcto. explicamos lo que está en la realidad. Y uno de los niños nos dio, o por lo menos a mí me dio una lección que a mí, o sea, yo puedo decir que no se me va a olvidar nunca, muy sinceramente, porque el niño es un niño, digamos, como de 5 años, que probablemente tiene una educación formal muy limitada, que está en una condición de vulnerabilidad muy grande. Cuando nosotros le hablamos de impuestos y de por qué era necesario pagarlos, él nos pregunta, ay, ¿a quién se le pagan? Lógico, o sea, yo tengo aquí unos pesos en efectivo, ¿a quién se los doy? ¿Quién es el que me cobra los impuestos? Y no, bueno, usted lo deja en una oficina, etcétera. Ajá, ¿y con eso qué hacen? ¿O quién va a hacer? Y bueno, cuando usted lo suelta, usted pierde usted no lo rastrea, usted no sabe qué va a pasar con eso. Y lo último me mató la pregunta, me dice, ajá, pero eso no es como dárselo a los políticos. Y yo le digo, bueno, pues sí, o sea, ellos son los que deciden qué se va a hacer con su plata. Y me dice, pues yo no estoy a favor de pagar impuestos, porque los impuestos son un robo y eso molesta a Dios, me dice, de paso para rematarlo, que el niño es muy creyente. Yo me quedé loco, yo dije, yo esta conclusión se la puedo pedir a una persona que entienda de cómo funciona el Estado, de cómo funciona la renta, cómo funciona la sociedad, la economía. Tengo un montón de conocimientos, yo se lo puedo pedir. A un niño no se lo puedo exigir, y aún así él me lo dio. Yo dije, caramba, ahí yo entendí que de pana hablar de libertad es algo que no implica sumirse en libros y libros, sino implica hacerse preguntas de la propia naturaleza humana, porque ese niño que está en una etapa formativa y empezando apenas, él es capaz de llegar a esa conclusión. De acuerdo. Fue capaz, presentándole la realidad, pensando, discerniendo, haciéndose preguntas, lo hizo. Y dije, bueno, o sea, para volver a lo inicial, ¿qué interés consigo yo por la libertad, no solo en mis amigos, sino en la gente? Un sentido de naturaleza humana, un sentido de querer vivir de acuerdo a lo que usted entiende que está bien, porque lo piensa, porque lo razona y lo hace. Eso es lo que yo siempre he conseguido allí. Impresionante. Qué grande eres, César. Qué grande eres. Mira, de todo lo que has dicho, wow, impresionante. Quiero decir algo para nuestra audiencia. Todas estas cosas que menciona César no solo se consiguen en estas personas, digamos, sencillas, cotidianas, del mundo corriente. También hay excelentes autores, grandes, nada de cucarachas y ratones, nada de eso. Grandes autores que respaldan lo que dicen estas personas, con lo cual, si alguno de la audiencia, de quienes oyen este programa, piensa que estas conclusiones vienen de personas por no tener estudios o por otra tal, todo lo contrario, o sea, tienen una sabiduría que roza esos niveles superiores de conocimiento donde otros autores han tratado seriamente estos problemas. Mm. ¿Quieren saber de esos autores? Escriban un comentario, háganos las preguntas, contacten a César, me contactan a mí. Por supuesto que hay mucho y con mucho gusto le vamos a dar pues, muchos autores de esto. Lo otro que quiero decir, César, es que me llama la atención que tú estás en la academia, pero no limitado a la academia. ¿Qué puedes Mm. decir al respecto? Bueno, cuando yo me conseguí con las ideas de la libertad, o cuando yo hice ese primer evento que les conté sobre ambientalismo de libre mercado, yo lo que veía en gente que pensaba como yo era que todo el mundo estaba en un salón de clase, en una conferencia, en un auditorio, lo cual no está mal. Sin embargo, yo pensaba, carajo, pero es suficiente esto, o sea, es
algo más se puede hacer, ¿cómo puedo yo mejorar esto que ya estoy escuchando? Y ahí yo entendí que no hace falta únicamente llegar a la idea, sino que también hacía falta trabajar en divulgar la idea. Entonces, yo he intentado, aunque me encanta ser ponente, me encanta agarrar y hacer diapositivas y poner un video y hablar 20, 30 minutos, eso me encanta, me gusta muchísimo hablar. Yo entendí que eso por sí no era suficiente, que si yo me concentraba en generar eventos para invitar 10, 20, 30 personas y hablar 20 minutos uno, el otro, preguntas, refrigerio y vámonos, de repente pues yo no iba a estar haciendo lo suficiente y yo siempre como que me he intentado preocupar por agregarle valor a toda esa cadena. Digo, bueno, si ya los académicos están y yo pues no me considero un académico, pues no tengo obra publicada ni nada por el estilo, pues yo puedo agarrar lo que esta gente ya está produciendo y divulgarlo. O sea, a ver, el producto está. Lo que pasa es que no le llega a la gente. ¿Por qué no le llega a la gente? Bueno, porque si Huerta de Soto tiene un curso de 33 clases en YouTube, yo lo puedo escuchar, pero sinceramente no mucha gente lo está escuchando. Porque Huerta de Soto tampoco tiene el objetivo de que toda la humanidad escuche sus clases. Pero si Huerta de Soto, por ejemplo, piensa en una persona universitario con interés por las ideas, con una preocupación por la libertad, etcétera, que lo escuche, yo creo que eso empieza a generar un efecto multiplicador que hace que esa idea al final se riegue por la sociedad y se inserte dentro de la cultura. Entonces, a mí me gusta mucho pensar en cómo puedo ser un mejor divulgador, en cómo yo puedo agarrar una idea que de repente está en un libro de economía y volverlo algo que me entienda cualquier persona, que me lo entiende, y algo que le comentaba José hace rato, y me encanta. A mí me encanta conversar con un taxista. Por ejemplo, me encanta conversar con mi barbero. A mí me encanta conversar con la gente que me consigo en la calle, con una doña que yo me consigo haciendo una cola para hacer un trámite. Esas son las conversaciones de verdad que a mí más me llenan, porque hay gente que está metida dentro de la realidad, que no está encerrada en un salón o en una teoría, que no está cegada ni condicionada por lo que cree, porque pues, sus creencias se enfocan más en sus cosas del día a día. No se enfoca en pensar, bueno, es que mi filosofía es tal o la otra, o que yo sigo lo que tal autor dice el otro, no, no. Una gente que está enfocada en su vida. Entonces, a mí me gusta mucho trabajar las ideas desde el punto de vista de que yo tengo que pensar en mi audiencia, como el empresario que piensa que para poder vender su producto tiene que pensar en su mercado. Pues yo lo veo igual, de alguna u otra forma yo estoy vendiendo un producto, estoy vendiendo las ideas de la libertad. Bueno, pues yo también me enfoco en ver cómo puedo hacer que este producto sea atractivo para la gente. Y por eso, cuando yo hablo de ideas de la libertad, no me centro siempre en hablar de autores, en hablar de lo uno y lo otro. A mí, por ejemplo, una cosa que me encanta es hacer símiles con películas, o sea, por ejemplo, hace poquito estuvo muy de moda una serie que se llama Moon Knight, que sacó Marvel Ok. en Disney Plus. Yo la vi completa. Y yo de ahí encontré varias ideas bueno, que comulgaban con lo que yo pensaba. Para hacer el argumento muy sencillo en Moon Knight. Pues en Moon Knight es como una pelea entre dioses egipcios antiguos. Hay Ok. uno que considera o que tiene el poder de determinar cuál va a ser el futuro de las personas y saber si van a hacer bien o mal en su vida. Y Ok. dependiendo de ese bien o mal, las juzga y a los malos los mata de una, Ok. Ok. para que no hagan mal. Y hay otro que es un dios vengativo que no puede juzgar a las personas sino hasta que hacen algo, y a los que son muy, muy malos ahí los mata. Ok. Para hacer el argumento más sencillo aún, ahí yo veo una pelea entre la noción de justicia y lo que es bueno para la sociedad. Entonces, imaginémonos por un momento que hay alguien capaz de determinar el futuro de las personas y con base en eso, igual, juzgarlas. Yo digo, ajá, ¿sería eso realmente bueno para la sociedad? O sea, de entrada pareciera que sí, ¿no? Porque bueno, se podemos prever todos los crímenes, todos los genocidios, todas las horrorosidades de la humanidad las podemos prevenir. Hasta ahí todo bien. Digo, bueno, pero ¿hasta qué punto es vida y hasta qué punto es vida humana si usted tiene el futuro determinado? ¿Y usted Sí. qué es? Usted es una pieza en un engranaje y nada de lo que haga en su vida va a determinar algo. Bueno, yo creo que la gente se preocupa si el futuro ya está determinado, ¿no? El futuro es lo que usted dice día a día con sus acciones. Sí. ¿Qué me hizo entender a mi Moon Knight? Que yo prefiero una noción de justicia que se centre en que quien comete un acto, quien hace un daño, tiene que repararlo, tiene que Sí. pagarlo, tiene que ser castigado por eso, ¿verdad? Entonces, yo intento llevar las ideas de la libertad a este tipo de escenarios donde la gente no se tiene que centrar en entender teoría muy compleja, sino en verlo en la realidad, ejemplos del día a día y en la cotidianidad,
actuar como divulgador. Con eso yo creo que voy. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y también que la libertad, me gusta mucho pensar que es a través de la libertad que las personas pueden reparar lo que quieran reparar. O sea, la libertad no es entendida solamente como esa salida para no hacer cosas, Mm, sino es el camino precisamente para que tenga mérito lo que hacemos. O sea, no es lo mismo, como bien lo mencionabas antes, yo ayudar a alguien por amor, por elección, incluso a veces a pesar de que me cause placer, digamos, físico, dejar de comer algo para dárselo a un amigo, es a través de la libertad que eso cobra mérito. Porque si estoy obligado, ¿qué mérito tengo? Entonces, ese punto creo que conecta muy bien contigo. Y lo otro que también mencionaba de que no te limitabas a la academia es porque veo que no solo consumes lo que se te dicta en la universidad, sino que tu mentalidad de consumir contenido sobrepasa una unidad de la universidad. Entonces, ese tema es importante porque hay personas que consideran que la verdad es débil. ¿Ok? Ya, si alguien no cree que la verdad existe, probablemente quiera pararse en una plaza y que todo el mundo le dé la razón de que la verdad no existe. Por tanto, estaría diciendo la verdad, ¿cierto? Entonces debería creerle, porque es la verdad, ¿ok? O sea, sería contradictorio que alguien diga, no, no, la verdad no existe, pero yo no voy a entrar en ese debate filosófico que ya está resuelto. Lo que quiero decir es que las personas necesitan eh, o sea, la verdad se defiende por sí sola. ¿Okay? Yo puedo, creo, no me acuerdo cuál era el pensador que decía que la mentira necesitaba al gobierno. mm. La verdad se defiende sola, pero la mentira necesita de la ayuda del gobierno. No recuerdo quién lo dijo, porque hay mentes brillantes, la verdad que sí. Entonces, la verdad es fuerte. O sea, las ideas de la libertad, yo jamás, a mí jamás, a Mm. nadie ha llegado a obligarme violentamente a creer algo. Y si yo digo sí, yo te creo, pues te estoy mintiendo, por tanto es una mentira. Pero las ideas de la libertad no necesitan que te obliguen a creerlas. A diferencia de otras ideas malas, que son tan malas, que te obligan a creerlas, que no te permiten pensar fuera de ello. Entonces, me gusta que alguien como tú se nutre porque una cosa es nutrirse, o sea, una cosa es, yo enseño a personas a limpiar carros y les digo, bueno, tú miras todo el carro, pero no limpias todo el carro, porque lo está limpio lo dejas así, lo sucio lo limpias y así vas, ¿no? Cada vez se hace más recurrente que menciono mi trabajo de entrenador de gente para limpiar carros. La verdad que lo amo porque por cada persona que entreno, alguien se puede alejar más de la pobreza porque podrá defenderse en la vida con algo que sabe hacer. Bien, Mm. no, me pegué mucho. Ya te digo. No, 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 esta no es. Ya te digo que tengo la otra pregunta por acá. A ver, a ver. Aquí está. ¿Cuáles? No, ajá. Bueno, había otra pregunta que decía, ¿quiénes pueden aprender de la libertad? ¿Cómo? Ya has mencionado muchas cosas de esto, pero concretamente, ¿qué dirías? ¿Quiénes pueden aprender de la libertad y cómo? Yo creo que pueden aprender de la libertad todos, pero especialmente, de verdad, las personas que están dispuestas a cuestionarse cosas. Ok, Porque, a ver, hay muchísimas cosas de hoy en día que pareciera que todos damos por sentado. sí, Entonces, yo creo que parte importante de lo que implica la libertad es tener la capacidad incluso de usted cuestionarse cosas que da por hecho. sí. O usted, por ejemplo, pudiera ser Algunas te libre. darás cuenta que sí son, otras que no. Ya. Exacto. Si usted se cuestiona, por Sí, ejemplo, leyes de la física, probablemente en la mayoría de los casos usted se dé cuenta que eso sí es como es, está sí, en la naturaleza. Pero, por ejemplo, cuando usted se cuestiona, digamos, la necesidad, como se lo cuestiona a este niño que yo estaba echándole cuando, la necesidad de pagar impuestos, pues cuestionárselo implica, a ver, ejercer un acto que implica libertad, que sí, usted es libre para pensar
Qué bello lo que Y, has dicho. digamos, en todo caso, decirlo, aunque ojo, la libertad para decir, por ejemplo, que no es necesario pagar impuestos, es una libertad condicionada. Sí. Ojo, para efectos legales, es necesario pagar impuestos. Y el que diga lo contrario tiene que revisar el Código Orgánico Tributario en Venezuela, que hay un delito que se llama la instigación pública a la rebelión fiscal. Entonces, yo hago la aclaratoria, hay que pagar impuestos. En fin, pero usted se puede filosóficamente hacer el ejercicio de, bueno, esto será bueno, será malo, será deseable, ¿qué alternativas hay? Y hasta ahí va bien. Lo importante es que no llame a la rebelión fiscal. En fin, ¿quiénes pueden aprender de libertad? Todas las personas que estén dispuestas a cuestionarse, incluso las cosas en las que creen. Incluso el más liberal, el más libertario, el más anarcocapitalista está constantemente, y sobre todo los que más ciegamente creen en la libertad, yo seguro que todos los días se lo cuestionan. Sí, Caramba, pero esto será bueno. O sea, por ejemplo, el que cree que el Estado no es necesario para vivir en sociedad, ese todos los días se lo piensa. Caramba, pero es que veo a mi alrededor y todo está lleno de estados. Veo los continentes y los continentes, la geografía la entiendo porque existen estados y si no hay estados yo no sé dónde están las cosas. Caramba, yo entiendo, pues esa persona todos los días se cuestiona si de verdad es así. En fin, yo creo que es esencial tener esa capacidad para poder ejercer la libertad. muy bien, muy bien. Bueno, ¿y cómo pueden aprender? Me imagino que además de las preguntas, puede leer un poco, puede Mm. ver noticias, puede... Y esto conecta con algo que no terminé de decir anteriormente, que es preferible escuchar 100 versiones de algo y encontrar hacia dónde tienden los hechos que escuchar dos o tres y dejar el asunto así y seguir adelante. ¿Ok? Entonces, ese espíritu investigativo también hay que tomarlo en cuenta. Muy A ver, bien. yo Aprovecho para creo hacer que, el... o sea, Dime. para añadir una cosa muy breve, el que quiera aprender de las ideas de la libertad o el que quiera aprender de libertad, que aproveche el Internet, que es una herramienta Desde luego. maravillosa. Hace 20, 30 años nadie se pudo haber imaginado. O sea, por Sí, ejemplo, para mí pensar en educación gratuita es pensar en YouTube. Si usted le tiene sí, que explicar a alguien algo, búscalo en YouTube, lo va a encontrar, búscalo en sí. Internet, lo va a encontrar. Entonces, ahí está todo. Y si quiere aprender aún más, vaya a organizaciones que activamente difunden ideas como Estudiantes por la Libertad, la Fundación por la Educación Económica, Pensadores. Ya hasta los pensadores tienen canales en YouTube como Juan Ramón Rayo, que lo Sí, admiro. O sí. sea, vaya para allá. Es lo que quería añadir. Muy bien. De hecho, voy a poner un par de links en la descripción de este video para que también la gente pueda conocer un poquito más. Aprovecho para hacer la recomendación de que vean la película de La Isla de las Rosas, que está en Netflix, y le dediqué también ¿cómo se llama eso? Un blog post en mi blog en Librepreneur. Ahí pueden ver muchas cosas que nos traen a la mesa el ejemplo que acabas de mencionar, bueno, de los estados y todo esto, y de la gente que quiere hacer cosas nuevas. Y eso también vale la pena. Otro día le podemos dedicar un capítulo a hablar de lo que es la innovación, traer algo nuevo, pensar alternativas, ofrecer servicios diferentes, productos diferentes, etcétera, etcétera. Bueno, nos quedan unos pocos minutitos para esta parte del segmento. Una pregunta, vamos a ver qué tan breve la pudieras responder. ¿Cuáles son los riesgos de no estar consciente de la libertad y su importancia? ¿Qué pasa cuando alguien no tiene algo de conciencia sobre la libertad? ¿Qué crees que pasa ahí? A ver, vamos a ser muy directos. Un ser humano que no es libre, indiferentemente que su libertad haya sido arrebatada, que no esté consciente de su libertad, que no la ejerza activamente, eso es un esclavo, es la definición de diccionario de un esclavo. Wow. Y yo creo que por lo general todos entendemos que la esclavitud es algo negativo, Sí, algo indeseable, ni para usted ni para nadie. Entonces, una persona que no es consciente de su libertad es una persona que va a empezar a ser tratada como un esclavo, bien sea, y no tiene que ser solamente por un gobierno, puede ser tratada como un esclavo por su familia, por su pareja, por sus amigos, por su jefe, por su trabajo, por sus profesores, etcétera. Por eso, hablar de libertad termina siendo tan importante, aunque uno tiene que meterse muy en lo profundo del concepto para poder siquiera entender por qué esas cosas son importantes. Pero muy esencialmente, estar consciente de su libertad no solamente implica entender que la libertad es buena,
y es deseable, no solamente implica, digamos, digamos, sí, entender que la libertad tiene que estar, sino que también implica ejercerla, y ejercer la libertad, como les dije hace un rato, implica cuestionarse cosas, pero también implica ser una persona proactiva, entender sentir la noción de emprendimiento, querer agregar valor continuamente a la sociedad, a su persona, a su familia. Por eso la libertad no solamente está, digamos, en su forma pasiva, que es esto de ser consciente de la libertad, sino también en su forma activa, que es aprovechar su libertad para cosas tangibles en la realidad. Qué bueno, César, qué bueno. Hacemos una brevísima pausa y ya continuamos con el cierre de este segmento Desiguales con César Báez. Muy bien, continuamos. Yo estoy demasiado fascinado con mi amigo César, definitivamente. Le voy a hacer bastante mercadeo para que lo vean hasta en la sopa, ¿ok? Ok, veníamos con otra pregunta. Me mencionabas que la última pregunta que te hice fue aquí. Ok. Los riesgos, eso. Decías que Ujú. una persona que no está consciente de su libertad comienza a tratarse, lo comienzan a tratar como un esclavo. Excelente. Abro paréntesis, puntos suspensivos, cierro paréntesis, continuará. Vale la pena que sigan profundizando un poco en eso. Entonces, bueno, la última pregunta era, o era, ¿cómo nos recomiendas transmitir las ideas de la libertad a nuestra gente cercana? Fíjate que consideré que era la mejor pregunta y la has respondido en todas las preguntas. Pero Sí. vale la pena que formalmente, si quieres añadir algo más, cómo transmitir las ideas de la libertad a nuestra gente cercana. ¿Qué más tienes que decir? No, es necesario. Primero, con mucha humildad. Creo que es muy, muy necesario, o sea, para transmitir cualquier cosa a otra persona, porque creo que muchos de los grandes errores de los intelectuales, y no solo los liberales, sino todos, ha sido pues como la arrogancia, la arrogancia yo no, yo estudié muchísimo, esto es la verdad absoluta, de aquí más nada. No, yo creo que al contrario, llegar a una verdad absoluta, salvo que sea en el campo de ciertas ciencias físicas o naturales que de verdad son ciertas, salvo eso, cuando usted habla, por ejemplo, de las ideas de la libertad, usualmente se refiere a aspectos de ciencias sociales, donde no es todo tan exacto. Entonces, para transmitir una idea de ese tipo, primero hay que tener mucha humildad para poder entender que así como usted pasó por ese proceso de cuestionarse la realidad, que no es fácil para nada, que es complejo, que implica, como usted le dice, mucha valentía, pues probablemente a una persona a la que usted le va a hablar va a pasar por lo mismo. Usted se va a conseguir con gente que lo adversa totalmente. Yo cuando conocí a Belandia, lo adversaba al 100% y para mí Belandia estaba loco, loco el remate. Este hombre no sabe nada. Y aquí, hoy, después de 5 años de amistad, yo estoy seguro que yo comulgo con el 95 o más por ciento de lo que Belandia cree, porque para mí él fue una persona que influenció mucho mi Qué manera de bello. entender el mundo. Por eso, ¿cómo transmitir las ideas a alguien? Yo me remito literalmente al ejemplo entre nosotros dos, porque ha sido con mucha humildad y siempre animando a cuestionarse y a entender que incluso lo que usted cree puede llegar a ser falso. Pues usted está seguro, pero puede llegar a alguien a demostrarle que no es así. Entonces, entiéndalo y transmítalo de una manera y sobre todo de una manera que a la otra persona le resulte, digamos, pertinente y conveniente, porque usted al taxista, si le quiere convencer de las ideas de la libertad, no le puede llegar a decir que vea un video de Huerta de Soto de Claro, 30 minutos. El taxista no, eso no es pertinente para él, sí. pero háblele lo que sí le importa, háblele de su economía personal, de su economía familiar, de cómo, por ejemplo, de cómo prohibiciones sobre ciertos servicios, por ejemplo, el Uber, de cómo prohibir Uber en realidad termina siendo perjudicial para él, que ni siquiera es Uber, es taxista, de cómo la competencia es buena y cómo le puede llegar a él a tener un mejor servicio, a tener una mejor vida. Eso es lo que a él le interesa. Lo demás es mentira. Eso para mí. Ser humilde y hablarle a las personas de lo que le interesa.
Muy bien. Quiero aportar además un par de, ¿cómo sería? Referencias bibliográficas. Ahorita están esos libros en internet también. Voy a ver si lo pongo en la descripción del video. Hay un video que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Mm, Altamente recomendado. Aparentemente ese libro está prohibido en otros sitios porque donde los políticos querían dividir a la gente, no lo lograron. Porque la gente tenía esa cosa empática de llegar al otro y tal, ¿no? Ese libro es muy bueno, de Dale Carnegie. Y lo que has dicho, ¿no? Sí, de hablar con humildad y de aprender. Recuerdo, aprovecho para mencionar acá un par de amigos. Sí, yo recuerdo que tuve un taller de ventas de un señor, cuando fui productor de seguros en Venezuela, que me habló, se llamaba Juan Carlos Jiménez. Siempre lo pongo, por ahí lo menciono. Juan Carlos Jiménez decía, y dice ahorita, que también lo voy a poner ahí otra vez, siempre le hago una referencia por ahí, decía que lo que estamos por aprender es más interesante que lo que ya sabemos. mm, Entonces, esa tendencia de apertura, incluso si nos llega una información que es falsa y tenemos la habilidad de ver que es algo que no es correcto o que se está equivocado de alguna manera, estamos aprendiendo algo nuevo. Estamos aprendiendo. Hoy hablaba con un amigo, un muchacho de esos que veo en el trabajo, y me decía, estamos en la vida para aprender, porque no es seguro mm. que seamos felices, pero sí que aprendamos. Le dije, hay dos cosas también seguras, la muerte y la pobreza. Entonces, Ey, sí. claro, porque la pobreza, no la peor pobreza del mundo, sino siempre hay una pobreza relativa, ¿no? Respecto a alguien o respecto a alguna otra situación. Entonces, eso que dices de la humildad es clave. Y quiero añadir finalmente, tengo una profesora que quiero mucho, se llama Rosalba, y ella me regaló una fichita de un profesor que le dio clases a ella. Y la fichita decía, la única manera de aprender es ser humilde. Entonces, mucha gente, y además Mm, en un tema más empresarial, con esto ya cierro, Librepreneur quiere no solo hablar de la libertad, sino de la empresarialidad como un camino certero de libertad. Pueden haber muchos caminos hacia la libertad, no los conozco. Conozco uno cierto, la empresarialidad. Puede haber otro, para aquellos que tienen fe, si tu religión te lleva a la libertad, wow, qué grande es tu religión, ¿ok? Si te lleva a la libertad. Este, pero la empresarialidad es un camino que cuando tú lo recorres te libera de muchas cosas. Mis coaches de real estate dicen, el ego es un lujo demasiado caro para dárselo. Si mm, me lo hubieran dicho a tu edad, no lo hubiera entendido. Fíjate que a tu edad tú lo entiendes. mm. Imagínate lo lejos que vas a llegar, César. Pero gracias. Pero no, Entonces, también implica golpes. También ah, implicaba entender esto porque, a ver, la realidad que tenía enfrente me llevó a... no lo dudo, no lo dudo. Entonces, esto de la humildad y todo eso, también lo comparo con la paciencia en el tema empresarial. Uno quiere sembrar una mata de limones y ver los limones mañana. De hecho, no quieres ver los limones mañana, quieres hacer limonada con Mm, esa planta mañana. Y hay quienes quieren vender limones en China mañana. Entonces, la paciencia, mm, el que de verdad tiene paciencia, ha entendido que no sabe incluso si llegará a hacer limonada con lo que siembra, pero sí a ser constante y que esa paciencia es premiada tarde o temprano. It pays off, dicen los gringos. O sea, it pays off. Esto te trae algo de vuelta. Bueno, mi invitación para aquellos que estén llevando ahorita un emprendimiento o algo es que sean pacientes, que sean humildes y que no caigan en la provocación
o de pensar que la paciencia o la humildad es para tontos, porque ejemplos, cuando quieras ver ejemplos de personas que han llegado a algo en la vida, vas a ver ese denominador ahí. La paciencia y la humildad son claves. Ve Mm. cualquier personalidad que nosotros admiremos, que hayan hecho algo de verdad valorable, han tenido de eso. César, algunos comentarios para cerrar. Bueno, muy brevemente, eh, yo creo que si nosotros vemos hacia nuestro alrededor, estamos viendo cosas que probablemente no son deseables. Sí, Estamos viendo, pasa mucho en Latinoamérica, estamos viendo políticos que están haciendo o están llegando a cargos muy importantes con ideas muy malas y no lo entendemos. Estamos viendo que la economía a nivel mundial está tomando una ruta que no es positiva para nadie y no entendemos cómo pasa. En general, creo que estamos ante una época de mucha oscuridad donde todos estamos claros que queremos ser buenos y vale la pregunta, ¿de dónde está saliendo la maldad? ¿Y sí, por qué la maldad se está imponiendo? sí. ¿Por qué lo malo y lo indeseable es lo que está llegando? Yo creo, a ver, no tengo la respuesta obviamente y no sabría cómo combatir esto de manera precisa, Sí. pero me parece que si individualmente todos somos capaces de preocuparnos por entender cómo funciona lo que está a nuestro alrededor, ese efecto multiplicador, o sea, el entender qué impacto tienen ciertas cosas en su vida, en su familia, en su trabajo, ese efecto multiplicador sería capaz de por lo menos frenar toda esa ola de maldad a la que nosotros nos estamos enfrentando hoy en día. Que digo maldad no en un ámbito moral, de bien, mal, etcétera, sino realmente en una percepción. Yo creo que ahorita todo el mundo está preocupado. Sí. Preocúpese más, no en ver lo que está a su alrededor, sino en entender cuál es su rol y de qué manera usted puede generar valor. Que la prosperidad, que sería todo lo contrario a lo que está pasando hoy en día, la prosperidad solo se alcanza si usted es capaz de generar valor. Entonces, hágalo, genere valor, aprenda, estudie, trabaje, no importa en lo que sea, pero haga algo que usted está claro que genera valor. Si lo genera para usted, probablemente haya alguien que usted pueda conseguir y que lo pueda convencer de que eso también genera valor para ellos. Esa Totalmente. sí, la fórmula de receta que yo he aplicado para muchas cosas y no es que tenga una vida perfecta, pero creo que me dio bien en algunas de ellas. Perfecto. Si los quiero dejar con algo es eso. Muy bien, César. Añado nada más que añadir valor quiere decir eso, emprender un camino, a ir hacia adelante. Les recomiendo, hay una psiquiatra que se llama Marian Rojas Estopé. Ella habla de que el 93% de las cosas que nos preocupan no ocurren. Entonces, si nos quitamos ese 93% y nos concentramos en lo que realmente vale la pena, eso da frutos, eso conecta con lo que acabas de decir. Y para nuestra audiencia también, cuando César menciona que una idea sea buena o mala, él quiere referirse a que las ideas se juzgan por los resultados que traen, porque las ideas son como recetas, como luces que a nosotros nos van diciendo por dónde caminar. Entonces, cuando hay ideas que han sido ya probadas y han traído resultados, no es que yo digo, ay, esta idea es mala porque fulano lo dice. No, 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 no. Aquí hay muchas cosas que ya se han probado, muchísimas, tanto buenas. Pon a prueba las ideas de la libertad. No hace falta que creas nada. Haz tu investigación como la ha hecho César y mira, donde esta forma de pensar se implementa, se deja fluir, se deja hacer, mira los resultados. Y con esto cierro con la manera de nosotros interpretar la realidad. Debe conectarse mucho más, no con las intenciones. Nuestros países, de los cuales muchos somos emigrantes, inmigrantes, que nos hemos ido, emigrantes, ha sufrido ese problema de juzgar por las intenciones. Amigos, háganse un favor. Cuando estamos dándole nuestro presupuesto, nuestro tiempo, nuestra credibilidad a organizaciones, personas públicas y tal, y ellos nos devuelven solo intenciones y no resultados, una vez que ya tenían todo, es bueno que empecemos a ver la vida en clave de libertad. Gracias por tu tiempo, César. Te Gracias a ustedes. admiro. Mi cariño forever.
vamos a seguir colaborando, haciendo cualquier otra cosa. Y bueno, muchachos, soy José Belandia, con ustedes fue César Báez, aquí para nuestro episodio de Desiguales. Somos desiguales y de ahí sale nuestra riqueza. Muchas gracias.